¿Ok? Y esta pregunta es importante y me gustaría que aquí, pues ya sea que le pongan pausa o que le dediquen un tiempo para reflexionar. Es decir, ¿por qué los adolescentes mantienen relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Qué los lleva a tomar esta decisión? ¿Sí? ¿Cuál es el factor que determina, oye, sabes qué? Por este motivo decidimos tener relaciones, ¿sí? Entonces, creo que sería una pregunta importante que ustedes puedan responder y ahorita lo comparan con pues, lo que dice la teoría, ¿va? Bueno, tener relaciones sexuales significa algo más que tener relaciones sexuales, ¿sí? Ojo, no se trata simplemente del coito o del acto, sino que implica precisamente una cuestión de conocerse, implica precisamente el contacto y la relación con otra persona, por ejemplo, como lo platicábamos en clases pasadas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las relaciones prematrimoniales están de hecho motivadas por un diverso número de factores, ¿sí? Los adolescentes hay que tomar en cuenta que están siendo presos de las hormonas sexuales, ¿sí? La testosterona, acuérdense que ante un nivel más alto de testosterona, pues había mayor excitación o activaba mayormente la excitación sexual. Una de las principales razones para tener su primera relación sexual entre los adolescentes fue la curiosidad o por el hecho de sentirse preparados para el sexo. ¿Sí? Y vean qué interesante es esto, por el hecho de conocerse o por sentir que ya son lo suficientemente grandes para hacerlo y que están preparados para ello, ¿ok? Sin embargo, vemos que pues muchas veces esto no sucede así y pues empiezan a haber muchas problemáticas más adelante que veremos. Los cambios hormonales aceleran el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y esto les decía, desgraciadamente hemos visto que los alimentos traen más hormonas y por eso hay tantos cambios hormonales más rápidos, pero pues entre mayor hormonas pues estos cambios pueden llegar a acelerar pues esta expresión de la sexualidad. ¿Sí? Muchos motivos psicológicos también están implicados en la actividad sexual, como por ejemplo el amor, ¿sí? El deseo de obtener placer, la conformidad con la pareja, buscar el reconocimiento de la pareja y el deseo también, por ejemplo, de dominar a alguien. Pero muchos adolescentes mantienen relaciones porque se sienten enamorados de su pareja, es decir, sienten mucho amor hacia ella y es por la razón que deciden tener relaciones prematrimoniales, ¿ok? O porque empiezan a iniciar su vida sexual. Los adolescentes también pueden considerar tener relaciones sexuales como pues una señal de madurez, decir, mira, ya estoy grande, lo puedo hacer, puedo vivir, ya estoy preparado, estoy listo, ya soy un adulto, ya tengo mi propia vida y yo decido lo que hago con mi cuerpo, ¿sí? Esto también puede ser una manera de castigar a los padres, pues digamos no haciéndoles caso o inconscientemente vengarse de ellos por alguna acción. Un modo de premiar al novio, por ejemplo, por el hecho de ser muy fiel o por una fecha importante, yo qué sé, ¿sí? Algunos adolescentes acceden a tener relaciones sexuales por presión de los compañeros, ¿sí? Sobre todo de amigos o amigas íntimos, ¿sí? Entonces esto vemos que también influye muchísimo en por qué empiezan a tener. Puede ser que ni quieran, pero como decir, ah, ya todos lo hicimos, dale, hazlo, o no sé, ¿me entienden? Cualquier pretexto que ustedes quieran, precisamente puede ser un factor importante para que inicien una vida sexual. Los adolescentes cuyos amigos han mantenido relaciones son más propensos a tenerlas ellos mismos también. Es decir, si el grupo de personas con las cuales se junta el adolescente, la mayoría o todos ya tuvieron relaciones, es más probable que esta persona que no ha tenido las tenga. ¿Okay? A veces la presión llega cuando tienen una cita, ¿no? Por el deseo de la pareja, porque ya sea si le combina algún factor externo como el alcohol o etcétera, pues puede llegar a ser un aspecto importante de por qué los adolescentes tienen relaciones, ¿ok? Vamos a ver otros de los factores que puede pasar. Mucha gente joven se abstiene de mantener relaciones sexuales por motivos religiosos o morales, ¿sí? Ya sea los valores que les enseñan o por cuestiones religiosas importantes a tomar en cuenta, por las influencias familiares al momento de decir, sabes qué, yo quiero vivir mi vida sexual de esta manera o no, pues cada quien determinará cómo se siente más cómodo con su vida. Y otras razones incluyen el miedo a ser descubiertos, al embarazo o a enfermedades. Dice, sabes qué, mejor no tengamos nada porque no quiero embarazarme, no quiero tener ninguna enfermedad, o qué tal si me descubren y esto se convierte en algo que no pueda controlar.
Vemos que uno de los aspectos muy importantes es que las chicas que no son sexualmente activas, ¿sí?, tienen actividades sexuales poco arriesgadas, tienden a ser más jóvenes, están orientadas a tener una carrera, a vivir en un hogar con dos figuras paternas, tener valores más conservadores sobre el sexo y vivir bajo la influencia de los valores familiares y la religión, ¿sí? Entonces, veamos que este factor de no tener una vida sexual activa puede llevar a estas características, ¿sí? Por ejemplo, los adolescentes que tienen metas educativas superiores son de los mejores en la escuela, probablemente tienden menos a mantener relaciones que las que van peor en la escuela, o los que van peor en la escuela. Los adolescentes que empiezan a tener citas a una edad temprana es probable que sigan el camino que les lleve a tener relaciones sexuales y pues con ello pues ciertos riesgos a los cuales pueden estar expuestos. Ojo, no implica que porque tengan relaciones sexuales significa que va a tener problemas, no. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen riesgos importantes con respecto a vivir una vida sexual activa siendo muy jóvenes, ¿ok? Es muy importante precisamente la relación entre los adolescentes y sus padres, porque de esto va a depender precisamente la manera en cómo van a poder vivir su sexualidad de una forma mucho mejor, mucho más clara, mucho más responsable. Por eso los adolescentes que tienen padres que son más permisivos, que no imponen o que les cuesta mucho trabajo imponer reglas y restricciones, es más probable que estos tengan relaciones sexuales, ¿sí? Piensen en un padre que, por ejemplo, agarra y dice, sí, hija, no te preocupes, que suban a tu cuarto y se quedan ahí todo el día, no pasa nada, yo no los voy a molestar, es más, me voy a ir al súper y así ustedes dos se quedan solos, entonces no pasa nada. O claro, hija, salte, o hijo, salte con ella, no pasa nada, sí, ahora que quieras regresa, no hay hora de entrada. Eso pues obviamente vemos que puede llegar a prestarse a muchos problemas mucho más adelante, ¿sí? Los padres que muestran un interés hacia la conducta de sus hijos y son capaces de comunicar sus preocupaciones y expectativas dentro, obviamente, del entendimiento y el respeto, la tranquilidad, de la preocupación, etcétera, puede influir de una forma mucho más favorable a mostrar a sus hijos los límites en la conducta sexual, es decir, saber qué sí y qué no se puede hacer. Esto le va a dar mucho mayor tranquilidad al adolescente y ojo, que no se convierta en algo que sea persecutorio, sino que al contrario se convierte en algo que exprese una preocupación, pero que dé las herramientas necesarias para que pueda vivir una sexualidad de una forma mucho más responsable, que no tenga miedo a decir, oye mamá, fíjate que me pasó esto, oye papá, fíjate que pasó esto y esto, ¿sí? Para que ellos sepan qué hacer, cómo responder y que puedan confiar en sus papás y de esa manera ellos tengan la certeza de que van a obtener la información adecuada. También acuérdense que es muy importante tomar en cuenta de que si al papá le genera mucha ansiedad esto, es donde entramos nosotros como profesionales, porque es ahí precisamente los que vamos a poder trabajar sobre ciertas inquietudes o problemas de los cuales pues tal vez los adolescentes no quieran o no puedan hablar con sus padres, ¿va? Pero pues vemos que muchas veces este tipo de problemáticas son a las cuales se enfrentan los adolescentes, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la conducta sexual entre chicos y entre chicas, ¿ok? Esto es importante tomar en cuenta porque lo veíamos un poquito más atrás en el tema, en donde que la sexualidad empieza a experimentarse y muchas veces esta sexualidad se experimenta entre amigos, ¿sí? Pero estos amigos siempre o casi siempre son del mismo sexo. Entonces, cerca del 5% de los adolescentes dijeron haber mantenido experiencias sexuales con personas de su mismo sexo, ¿ok? Más de 9 de cada 10 experiencias entre adolescentes del mismo sexo son entre amigos y la mayoría de los encuentros sexuales juveniles con personas del mismo sexo son transitorios, ¿ok? La mayor parte de las veces se trata de masturbación mutua, caricias y exhibición genital. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque es una etapa en la cual aún se está tratando de definir la identidad, ¿sí? No porque presenten conductas sexuales entre chicos y entre chicas, ¿sí? Va a determinar que, bueno, ya es homosexual o ya tiene cierta tendencia. No, es precisamente una expresión de la conducta sexual, nada más querer conocerse, ¿sí? No implica el hecho de determinar ya una identidad. Puede ser
que la identidad se vaya forjando y que de cierta manera esto vaya determinando, sabes qué, si me gusta esto y esto es lo que yo quiero vivir en mi vida, adelante, se puede, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, es importante entender que esto puede llegar a ser transitorio y que es algo completamente normal y que se puede vivir entre compañeros, ¿ok? O compañeras o amigas, ¿sí? Un aspecto muy importante a tomar en cuenta con esto que les decía es que al ser una etapa difícil de por sí, una etapa en la cual pareciera que ya tienes que definir completamente todo tu futuro, pues el adolescente se puede sentir muy presionado, y más si esta decisión, si esta capacidad de poder decidir qué es lo mejor para uno no va de acuerdo a lo que la mayoría de la sociedad hace, pues obviamente puede llegar a ser todavía más difícil. Por eso, por ejemplo, muchos hombres o mujeres homosexuales pueden tener muchas dificultades al momento de expresar realmente cómo se sienten. Y entonces, ¿qué pasa? Viven frustrados, viven siempre sintiendo que no pueden ser quienes quieren ser, ¿sí? Y se basan precisamente en querer esconderse, el famoso estar en el closet, ¿ok? Aunque muchas veces en las diferentes historias que he escuchado de personas cuando han salido del closet, la gran mayoría de los papás de la familia ya lo saben, el único que no lo acepta pues es el propio adolescente. Entonces creo que es importante tomar en cuenta esto, en donde pues ya vivimos en una sociedad distinta, aunque siguen habiendo retos importantes con el tema, ya hay mayor apertura hacia esto. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque pues muchas veces no se expresa lo que uno realmente siente por miedo a la burla, al rechazo, a la agresión, a los insultos, al sentirse aislado, etcétera. Sin embargo, vemos que muchas veces pues no es el caso, ¿no? A veces las personas pueden expresarse y pues si crecen en un ambiente que haya mucho amor, mucho respeto, pues pueden realmente expresar lo que ellos quieren y cómo se sienten al respecto. Entonces me parece importante tomar esto en cuenta porque pues así como podemos hablar de una sexualidad heterosexual, pues la sexualidad homosexual y más en una etapa adolescente como es el hecho de definir quién es uno, pues me parece que es todavía más difícil. Si de por sí la sexualidad no se habla, la sexualidad homosexual todavía menos. Entonces creo que eso pues nos deja varias preguntas a tomarnos en cuenta y pues entender cuál va a ser o cuál es nuestro papel como profesionales en esta situación, ¿ok?